Buenas amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos Expertos, un espacio para mejorar tu salud mental. Esta semana vamos a hablar acerca de decisiones. Cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir determinada ruta, determinado camino o determinado tratamiento, ¿en qué nos basamos para tomar estas decisiones? Puede ser porque un familiar nos dijo, sigue y haz esto, toma este medicamento, o puede ser que algún vecino o alguna otra persona me dijo, a mí me funcionó este tratamiento, a mí me funcionó esta medicina, yo he decidido seguir este tratamiento y con eso he mejorado. Bueno, eso es lo que comúnmente hacemos, pero hay una manera, digámoslo, más eficiente, adecuada de poder tomar decisiones y es basada en la ciencia. Y así como hay ciencia, también hay ciencia falsa o pseudociencia. Así que en esta semana vamos a hablar acerca de la evidencia científica, la ciencia y la pseudociencia en salud mental. Para eso contamos con la presencia de David Villarreal, psicólogo del Instituto Peruano de Orientación Psicológica, además investigador distinguido, reconocido por el gobierno del Perú, y no es una palabra que me he inventado, el gobierno del Perú reconoce categorías de investigadores y David es un psicólogo con reconocimiento de investigador distinguido que nos va a ayudar bastante a poder entender un poco mejor este proceso de tomas de decisiones basados en la ciencia. Gracias, David, por participar con nosotros esta semana. Muchas gracias, Jeff. Muchas gracias por la presentación, de verdad, y muchas gracias por la invitación a poder estar en este podcast. Gracias, David. Para entrar en contexto, es un tema, si lo vemos de muchas aristas desde fuera del campo de la investigación, puede parecer difícil, ¿no? Para la población general, hablar de ciencia, del método científico, de la pseudociencia, puede parecer un poco complicado, un poco difícil, ¿no? ¿Qué definición nos pudiera dar tú, David, de manera sencilla de qué cosa es la ciencia, qué cosa es una pseudociencia? Muchas gracias por la pregunta. Muy bien. Para ponerlos en términos sencillos, creo que una forma muy fácil de explicar es la ciencia es aquello que sigue el método científico. Vamos a ponerlo súper fácil. Por ejemplo, es decir, plantear a partir de una observación de algún fenómeno que nos interesa, luego partir de hipótesis y luego seguir, en este caso, un proceso de experimentación hasta llegar a un resultado. Por ejemplo, vamos a ponerlo, digamos, creo que con un ejemplo se puede entender mucho más sencillo. Digamos, en cuanto a salud mental, yo veo que hay personas que están tristes, yo veo que hay personas que tal vez le están pasando mal e incluso pueden tener pensamientos de hacerse daño o estar muy, muy angustiadas. En este caso, ese es el fenómeno que estoy viendo. Ya, esa es mi observación. Yo, a partir de esto, yo puedo pensar que hay algo que les puede hacer sentir mejor. Por ejemplo, no sé, ir con un psicólogo, ir con un psiquiatra, recibir algún tipo de orientación psicológica, por ejemplo. Hacer ejercicio, dieta, Perfecto. Tantas cosas que puede decir la población, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, recibir algún tipo de intervención, sea actividad física, sea la que sea. Ahora, yo quiero ver que esto realmente puede funcionar. ¿Cómo puedo saber si es que esto mejora en general a las personas que se sienten tristes, incluso tengan síntomas depresivos? Bueno, para esto yo hago un experimento. ¿Cómo hago este experimento? Sencillo. Lo que voy a hacer es voy a tener un grupo que va a recibir esta intervención, por ejemplo, hacer actividad física, ¿ya? Y por otro lado voy a tener un grupo que no la va a recibir. En este caso, yo espero ver que el grupo que recibió esta intervención, es decir, hizo más actividad física en la semana, hace actividad física intensa, en general practica algún tipo de deporte, luego de este proceso de intervención y este grupo que no lo recibió, finalmente quiero ver cuál de estos dos al final han reducido sus sentimientos de tristeza, la angustia que puedan tener. Eso sería parte del método científico, es decir, probar que yo veo un problema, lo observo, identifico una potencial hipótesis, la actividad física es buena, la pruebo, experimento, es decir, a un grupo le doy actividad física y a otro grupo no.
y finalmente obtengo un resultado. Y yo puedo obtener que las personas que reciben actividad física tienen menos síntomas depresivos luego de haber recibido la actividad física. Por lo tanto, entonces, la pseudociencia sería el conocimiento o las intervenciones que podemos realizar que no siguen el conocimiento o el método científico. Exacto. Por ejemplo, pseudociencia podemos hablar de muchos tipos de áreas o si quieren alguno querer llamarlo algún tipo de disciplina para poder trabajar algún, por ejemplo, para algún tipo de problema o algún tipo de línea de pensamiento. También hay líneas de pensamiento pseudocientíficas, pero básicamente que no respetan el método científico. Por ejemplo, yo te puedo decir que hay terapias de ángeles, por ejemplo. Entonces yo te puedo decir que si tú le oras a tu ángel va a mejorar tu salud mental, o no sé, o te va a ir mejor en los negocios o en general, pero no hay forma de probar eso. Entonces, parte de eso la terapia, bueno, en este caso es la pseudociencia, que no podemos probar sus bases. Pero una persona diría, David, pero a mí me funciona. O sea, yo hago esto y me funciona. El ejemplo característico fue en el contexto de la pandemia, sí. Cuando no hemos escuchado, bueno, tú y yo estábamos inmersos en el mundo de la investigación en el contexto de la pandemia y veíamos constantemente cuando salían estos reportes de tratamientos para la COVID-19, familias, personas que decían, pero a mí me funcionó la ivermectina, a mí me funcionó el dióxido de cloro, a mí me funcionó X, Y, Z intervención. ¿Eso cómo se explicaría? ¿Funciona, no funciona o no hay forma de saberlo? Claro, ese es un buen punto. Por ejemplo, creo que decir que a mí me funcionó o a mí me hizo bien, tú deberías hacer lo mismo, es un punto que realmente, si nos ponemos a ver, no sigue un método científico. ¿Por qué? Vamos a plantearlo así. Toda intervención, por ejemplo, tomar un medicamento, o hacer incluso algún tipo de terapia psicológica, puede tener efectos secundarios. Eso es muy importante porque hay que lo que te comentaba, que debemos tomar la decisión de dar algo tan importante como una medicina, como una intervención, pues basado en lo que sea correcto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que estaba señalando, imagínense, a mí me funcionó tomar ivermectina para poder mejorar mis síntomas de COVID. Ahora, partiendo de esto, hay que recordar que cuando alguien tiene COVID, un grupo de personas va a no generar ningún tipo de problema dentro del COVID. O sea, va a tener o en este caso en la pandemia podía tener un COVID leve o un tipo de malestar, fiebre y ya, puede pasar. Otro grupo sí va a desencadenar un problema tal vez más severo, podía llegar a UCI, podía tener problemas respiratorios, ya. Ahora, ¿cómo sabemos que esta persona que le funcionó la ivermectina, por ejemplo, no era del grupo que simplemente iba a estar sin síntomas mayores? Aún así, le des o no le des, igual iba a mejorar. Exacto. ¿Cómo podemos controlar eso? ¿Cómo podemos estar seguros realmente que tenemos que comprar en ese momento la ivermectina, que había subido un montón de precio, muchos medicamentos subieron de precio? ¿Cómo sabemos que tenemos que utilizar tal vez los pocos ahorros que tenemos en ese momento? En el contexto de la pandemia, donde muchos negocios quebraron, donde todos estábamos con la angustia de qué iba a pasar, nuestros pocos recursos para poder optar por este tipo de medicamentos. Ya, para eso tenemos que ver si es que hay evidencias que apoyan este tipo de intervenciones para COVID-19. Eso me lleva a una pregunta adicional, David. ¿Las pseudociencias son peligrosas? Porque uno puede decir, bueno, ya pues queda en una discusión entre los científicos que están hablando de cosas así, inmateriales, ¿no? Pero ¿en verdad la pseudociencia puede generar daño? ¿Es perjudicial para la población la pseudociencia, David? La respuesta es sí, definitivamente. Claramente, claramente. No, ahí no hay tela de juicio. El tema, lo que sí incluso es que creo que puede ser no solo el hecho de generar daño. La pseudociencia genera costos al Estado. Por ejemplo, el Estado peruano gastó hace ya unos años una gran cantidad de dinero en poder utilizar terapias complementarias. Por ejemplo, llámese flores de Bach, ¿no? Ahora, dentro de las terapias que pueden ser, por ejemplo,
tipo flores de Bach o algún tipo de intervención que no sabemos que funciona, por ejemplo para depresión, se dice que las flores de Bach funcionan para depresión, pero la evidencia no la apoya. El problema es que no solo las terapias, cuando tú le das a alguien que tiene síntomas depresivos esta disque intervención llamada flores de Bach, no solo, y esta persona se queda con la idea de, yo estoy tomando esto, voy a estar mejor, y no le das acceso a una intervención que realmente sabemos que es efectiva, eso es un punto. Lo otro es que el flores de Bach se usa muchas veces como placebo, como un placebo para que, esta persona realmente no es que tenga algo severo, básicamente es una situación de que yo voy a darle esto para que crea que se sienta mejor. El problema es que las flores de Bach son costosas y son costos que asume el Estado peruano. Cuando poniéndolo en la balanza, no se ha demostrado científicamente que funcione y encima es costoso. Es costoso para el Estado. E inclusive, yo le puedo poner un tercer punto que ya ni siquiera es que no sea efectivo, sino que hasta le puede hacer daño al paciente. Exacto, porque supuestamente ya está recibiendo tratamiento. Y la depresión avanza y llega al suicidio inclusive. Exacto. Ya me voy a poner mejor, ya estoy tomando mis gotitas de flores, ¿no? Pero ese es un problema. Por ejemplo, estamos hablando del tema de flores de Bach, pero podemos encontrar que tal vez efectos dañinos de la pseudociencia en otro tipo también de problemas en cuanto a salud mental. Por ejemplo, creer que una terapia que no sabemos si funciona, no sé, terapias de cristales, terapias de otro tipo de cosas. De cuarzos, de piedras, tantas cosas que hay ahora. Un montón de cosas hay. Este tipo de terapias se ofrecen como terapias que funcionan. Se ofrece a las personas que están viviendo angustia, que están pasándola mal, y estas personas, como son personas del público general, no tienen por qué saber de qué funciona, qué no. Ellos van con un profesional esperando que el profesional sea el experto que les guíe. Ahí te diría algo que diría Carl Sagan, ¿no? La población sí tiene la responsabilidad de saber, o sea, claro, ¿no? Puede ser que no sepan, pero en el fondo toda persona debe tener conocimientos científicos básicos, y es una crítica que podemos hacer inclusive en la formación desde primaria, secundaria, que no se forma críticamente. Eso es algo creo que importante, porque por ejemplo en el currículum peruano no ves cursos dedicados a fomentar el pensamiento crítico. E incluso cuando llegas a la universidad y se supone que estás llegando a un nivel de educación superior, son muchos cursos técnicos, lo cual es muy bueno para desarrollar el perfil profesional, pero no se desarrollan cursos de filosofía en muchos casos, no se habla de pensamiento crítico, los cursos de investigación, que deberían ser espacios o canteras para poder reflexionar sobre alguno de estos temas, se limitan a enseñarte a veces de forma anacrónica. Como una receta de cocina, haz la tesis y se acabó. Y eso es lo único que ven en métodos científicos. Exacto, y muchas personas creen que solo investigación sirve para hacer la tesis y ahí queda, ¿no? Pero realmente saber hacer investigación te permite crear cosas, crear el futuro. Algo que me recordaba mucho un profesor me decía de que cuando yo antes de dedicarme al tema de investigación, querer hacer psicoterapia. Yo me formé en terapia familiar, sin embargo, algo que recuerdo mucho es que uno de los profesores decía, si tú eres un buen terapeuta, si tú eres un buen psicólogo clínico, tú vas a poder mejorar muchas vidas de tus pacientes. Sin embargo, si haces investigación, puedes llegar a millones de personas, porque realmente lo que hace la investigación es cambiar el mundo. Por ejemplo, sin investigación no tuviéramos celulares, no tuviéramos laptops, nada. Sin el método científico no tuviéramos muchas de estas cosas. Y es por eso es que también crear cosas y, en este caso, testear que funcionan, creo que es un punto súper crítico en el contexto en caso de hacer ciencia, ¿no? Y como una persona, mira, te pongo en el contexto de una persona totalmente neófito absoluto de todos estos asuntos,
David, ¿cómo puedo yo distinguir que algo es ciencia y algo es pseudociencia, ¿no? Te pongo el ejemplo, ¿no? Yo, pero pues, siempre leo mi horóscopo, siempre Claro. veo de los astros, me hago mi lectura de los astros, ¿no? Y eso es ciencia, eso es pseudociencia. ¿Cómo alguien puede distinguir así de manera sencilla? Porque claro, nosotros somos científicos y sabemos distinguir, ¿no? Sabemos ver el método científico, ver las fuentes, las revistas, ¿no? Pero una persona que no está en este mundo científico, ¿qué criterios puede utilizar para diferenciar lo científico de lo pseudocientífico? Oh, eso es un muy buen punto. Por ejemplo, hay que ver que es necesario primero tener, creo que pensamiento crítico, vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque con el pensamiento crítico uno puede cuestionar si realmente es algo como debe ser, como nos lo pintan tal vez los especialistas, los profesionales, o no lo es. Pedir segundas opiniones, por ejemplo, muchas veces escuchamos que voy a pedir una segunda opinión a un médico, voy a pedir una segunda opinión. Eso es algo favorable para poder saber realmente que algo está funcionando o no. Por ejemplo, en la situación de yo no sé, si yo tengo depresión. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tratamiento debo recibir? ¿No? ¿Tratamiento de cristales? ¿Flores de Bach? ¿Terapia? Medicinas. ¿No? Exacto, ¿no? Ya, hay muchas formas. Actualmente existen muchas iniciativas, creo, que parten de estos Decision Aid, de estas... brindarle también la codecisión a los pacientes sobre su mismo tratamiento, pero estas iniciativas que lo que intentan hacer es brindarle, en este caso a la población, mediante la divulgación científica, que sepan qué tratamientos existen y qué tratamientos son buenos. Eso es muy interesante. Conocemos a grandes divulgadores científicos, te hablé de Carl Sagan, Obote Michio Kaku, tantos divulgadores, Neil deGrasse Tyson, que pues, se encargan de hacer simple, hacer sencilla esta explicación científica. En nuestro país hay algunos, ¿no? Pero yo creo, no sé, es mi percepción, que falta trabajar mucho más en esta divulgación científica, porque la percepción que tiene la población general es que la ciencia es algo, el hombre con su bata, claro, pasa en laboratorios. El laboratorio, y la imagen esta del científico loco que claro. está en el ideario popular, en el imaginario popular, totalmente estereotipada. Entonces, la ciencia no es eso. La ciencia es desde tomar decisiones, hacer investigación. Eso es lo que debemos resaltar. Ahora, un psicólogo, un psiquiatra, ¿es necesario que haga ciencia? ¿No puede vivir haciendo pseudociencia? Ok, creo que también la parte ética, ¿no? Pero, a ver, vamos por partes. Yo creo que primero sí se necesita mayor apoyo a la divulgación científica, que creo que es un punto súper importante. Por ejemplo, peruanos tenemos divulgadores en ciencia, creo que muy interesantes. Hay iniciativas del robot de Platón, hay iniciativas que es, en este caso, noticias científicas en general, que pasaron la última semana. Hay también divulgadores que creo que en un nicho como el tema de la historia, creo que Merlín es quien hace divulgación en ese tipo de cosas. Pero, por si acaso, cuando hablamos de ciencia, no solamente estamos hablando de la ciencia dura, de datos, sino las ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias antropología. O sea, la ciencia es un campo bastante amplio, ¿no? Para fines operativos, para fines prácticos, la que estamos hablando de la ciencia de datos, la ciencia empírica, lo que hacemos en salud, pero también es importante que se desarrolle todo ese nicho de humanidades que en salud está un poco de lado. Sí, también, ¿no? Sí, concuerdo. Por ejemplo, hay muy pocos espacios para hablar de ciencia o de qué está pasando en el mundo de la ciencia en cuanto al tema de salud mental o incluso en salud en general. No hay muchos divulgadores en salud, al menos no en español. Y eso es un punto, creo que se requiere mucho esfuerzo todavía, o al menos mucho financiamiento también para poder trabajar, porque no es una labor menor, es necesario profesionalizar a los divulgadores científicos, que ellos puedan tener herramientas de saber leer metodologías. Esas son iniciativas interesantes. Yo te le pregunto, ¿pero el Estado también no debería hacer eso? ¿No debería hacer divulgación científica? Creo que Concitec tiene una iniciativa para poder hacer divulgación científica. Igual, es
una iniciativa más, ¿no? Necesitamos fortalecer este tipo de acciones, así como hay influencers de comida, de ropa, de muchas cosas, Claro. debería haber más influencers científicos, por llamarlo así, o al menos divulgadores en ciencia, ¿no? Principalmente en temas de, creo que salud mental es un nicho que no se tiene mucho realmente ahí, o al menos no he visto mucho. Y por el otro lado, que de la pregunta que era si un psicólogo o un psiquiatra puede vivir haciendo pseudociencia, creo que hay colegas y colegas, pero sí he visto a personas que mucho de su accionar gira en torno a eso, ¿no? Usar métodos o terapias como constelaciones familiares, Cosas cristales. que no han demostrado, no hay Exacto, evidencia. exacto. Creo que es un punto que nuevamente. Y te lo digo porque son casos dramáticos, ¿no? De situaciones de familias que inclusive reciben este tipo de intervenciones que pues, depositan todo su esfuerzo económico, tiempo y no obtienen los resultados necesarios, como que otros que sí, también, entre comillas. O sea, el tema no es tanto verlo de manera solamente individual, sino a nivel macro, demostrar que si funciona o no funciona, ¿no? Y que el médico pues debe de tomar las decisiones basadas en el máximo nivel de evidencia. Lo que muchas personas pueden pensar, oye, pero la ciencia cambia mucho, pues, ¿no? Lo que hasta hace algunos 10, 15 años era la verdad científica, ahora ya no lo es. Sí. Y a las personas eso como que les genera mucho ruido. O sea, un Sí, médico, sí. yo siempre digo, un médico que se quedó con sus lecturas desde que se formó hace 10, 15 años, su verdad ya puede estar un poco desactualizada, ¿no? Creo que un ejemplo mucho es, por ejemplo, la idea del psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, la terapia psicoanalítica, que creo que está muy metida en el imaginario popular, ¿no? De echarte en un diván y que el psicólogo te psicoanaliza. Hable y hable. Sí, sí, y hable y hable. Entonces, por ejemplo, ese tipo de intervenciones, ¿cómo decirle a alguien, oye, la terapia psicodinámica tradicional freudiana realmente no es que no tiene efectividad para muchas cosas? Básicamente los nuevos modelos psicodinámicos nuevos, que se parecen mucho a modelos conductuales, son los que más funcionan ahora, pero es verdad, todo va cambiando y va cambiando muy rápido. Pero yo creo que es saludable, al menos en contexto de ciencia, cuando tú planteas, por ejemplo, algún tipo de nueva evidencia. Un científico normalmente te dice, ok, esto es lo que ha salido último. Ok, tienes razón, esto es ahora lo que debe empezar a utilizarse. Y ya no esto, yo estaba equivocado, tengo que migrar para este lado. Pero creo que en pseudociencia y en política no escucho mucho... No escucho mucho que hayan dicho... Tengo mi idea. Exacto. Y me quedo con esa idea. Y eso es parte de la actitud crítica, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una historia de un docente universitario que siempre daba sus clases de la misma manera, hasta que un día aparece un alumno y el alumno le dice, doctor, esto acá estaba equivocado, esto puede ser lo mejor. El docente vio y se acercó al alumno. Y todos pensaban que le iba a gritar, que le iba a resondar, que le iba a decir, ¿por qué? Gracias por hacerme ver mi error. He vivido equivocado bastantes años. O sea, yo creo que, David, eso es lo bonito de la ciencia, que constantemente está refinándose, está perfeccionándose. Lo que hasta hace 3, 5 años podíamos decir que era lo efectivo, ahora ha salido evidencia de que ya no puede ser tanto. Por eso el médico debe estar, y en general el profesional de salud, debe estar siempre actualizándose con el máximo nivel de evidencia científica, porque algo que yo siempre digo, tratamos con seres humanos, ¿no? O sea, si yo le voy a dar un tratamiento, o sea, date cuenta tú del peso que significa dar una medicina, una terapia, una intervención, tiene que ser basado en el máximo nivel de evidencia científica, si no, el paciente le va a ir mal, ¿no? Sí, sí. Creo que eso es también algo muy importante, porque, por ejemplo, sea cualquier profesional, trabaja con personas. Entonces, si es que este profesional toma una decisión equivocada, un tratamiento equivocado, puede afectar la vida de estas personas, ¿no? Entonces, creo que si es que nosotros, profesionales de salud, sea salud mental, sea en el área que sea,
necesitamos poder tener una formación lo suficientemente sólida para poder ayudar a las personas, intentar dar el mejor tratamiento disponible, ¿no? Pero eso también requiere formación, oportunidades para poder entrenarse en los mejores espacios, ¿no? Y creo que eso también es un problema, no solo creo que en temas de investigación, sino en general, porque las oportunidades que podemos tener de entrenamiento, al menos de los profesionales de salud, ¿no? Creo que eso es un punto que todavía no hay tanto apoyo por parte del Estado, por ejemplo, a promocionar las rotaciones. Creo que el CONCITEC está haciendo mucho por ello, pero igual, personalmente creo que es un... Algo así, déjame decirte, porque yo ya tengo ¿cuántos años? Ya casi voy a tener 10 años de psiquiatra, ya mira, ya estoy ya mayor. Ahí está. Hemos avanzado bastante. Yo creo que algunos dirán, Perú, complicado. No, yo veo que sí hemos avanzado. Para como estábamos hace 10 años, hemos avanzado. La cosa es seguir avanzando y creo que esta conversación, David, pues, le va a permitir o le va a poder permitir a las personas tener un poco más de idea de qué es la ciencia, qué es la pseudociencia y qué alternativas buscar, ¿no? Gracias, David, por la entrevista. Gracias por tu participación. Sé que va a ser de mucha utilidad para las personas. Y amigas, amigos, gracias por habernos acompañado esta semana. Ya saben, tomen ustedes las decisiones, como dijimos al inicio, basadas en el máximo nivel de evidencia científica. Cuando vayan donde un profesional de la especialidad que sea, cualquier médico de donde sea, siempre tómense un tiempo en entrar y googlear, ver sus antecedentes académicos, buscar si es que la persona se encuentra capacitada, si se encuentra actualizada. Muchas veces tenemos la idea, el imaginario popular de, porque es mayor, porque es un médico ya de años, tiene mucha más experiencia. Y la realidad es que la evidencia científica nos demuestra lo contrario. Así que siempre, por favor, vean bien en quién van a depositar su salud, su integridad, su tratamiento. Espero que les haya sido de utilidad. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales que van a figurar acá en el vídeo y también en la descripción del podcast. Y con ustedes será hasta la siguiente semana. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Muchas gracias.